Escuchame, ustedes ahí en la Heavy recibían muchos artistas ahí, ¿no? Cuando empezaron a venir los Monsters de Rock en la década del 90. Cuando empezaron a llegar los artistas a la Argentina, sí, antes un recital era una cosa extraña, digamos, Claro. en la Argentina. Nosotros estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea, de Correcto. eso tuvo todo que ver. Sí, Y, sí, no, 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 decime. y nada, Te nos iba a, tocó, pregun- sí, te nos iba, te iba tocó. a preguntar, ¿sabes qué te iba a Sí. preguntar? Porque te vi en una nota que dijiste, bueno, que lo conociste a Dio, bueno, Dio es mi ídolo, Dio. Mm. Y que Ya. una noche estuvo Sebastián del Maestro. Mirá, ¿lo ves? Eh, Impresionante. Eso fue cuando se murió. Ujú. Che, y te escuché que bueno, que había estado con los Black Sabbath y te escuché hablar de Sebastián Bach. ¿Cómo fue esa Sí. noche cuando fue Sebastián Bach a la Heavy? Oh, eso fue muy bizarro. Si queríamos una muestra del estilo de vida del rock and roll, de las estrellas, ese día tuvimos, pero de sobra. Nada, fue re loco. Sebastián estaba completamente enchufadísimo, no sé qué habría tomado, pero estaba hecho una máquina. Y nada, un tipo divertidísimo, con una polenta, una energía terrible. Nos reímos mucho y no, nos historia esa de que se bajó los pantalones en mitad del programa es absolutamente cierta, no es un mito. De hecho, Nagy se va a acordar toda la vida, porque me acuerdo que estaba sentado cómodamente y miró así para el costado y se encontró con el lorito acá y dijo, ¡eh! No, no, atrás de la otra. No hay nada que hacerle. Pero Qué grande. pasaba muy a menudo en la heavy que ocurrían cosas inesperadas. Inesperadas y además de eso divertidas porque éramos todos tipos que estábamos en el rock por las razones correctas Por pasión. y nos encontramos con que los tipos que creíamos que eran ídolos eran como cuanto más grande mejor, que es lo bueno. O sea, ¿qué te puedo contar? A ver, Joe Ramone, por ejemplo, estuvo y si bien no era una banda que a mí me gustara, Joey me pareció un tipo formidable y con una humildad increíble y unas ganas de divertirse increíble. Sebastián es un buen ejemplo, Dio es un buen ejemplo para contar. Che, porque vos agarraste en esa época de los Monsters, que nosotros íbamos acá de Ramallo, íbamos a Dedo, a Capital, me acuerdo. Uh -huh. Eh, Todos esos artistas, me imagino que digamos, el traductor. En algún caso me tocó conducir la conferencia de prensa o hacer las traducciones, incluso en la radio Traducción. también. Eh, bueno, la ventaja del inglés viene por ese lado y la oportunidad de como que tener Qué bueno. segundas tomas de muchas cosas. Es decir, no solamente de charlar con ellos, sino además de la nota que tenía para hacer, la oportunidad de participar de otras notas donde les preguntaban otras cosas. Por el tiempo siempre es muy limitado. O sea, vos no podés hablar con una persona así indefinidamente, estar una hora hablando digamos, y saber todo de esa persona. Entonces, Claro. diferentes enfoques te dan como una perspectiva más fresca. Y eso a mí me ayudó muchísimo, incluso en la parte de las traducciones también, o de la otra. En la conferencia de prensa de Pantera, por ejemplo, me enteré de cosas que no sabía de la nota anterior que había hecho yo. Yo había hecho una serie de preguntas, si hubiera estado en esa conferencia hubiera hecho otras. A ese nivel, ¿eh?
Pero bueno, Sí, sí. para quien le interese, por supuesto. Qué grande Pantera. Yo me acuerdo cuando la fui a ver al Monster. Es más, mirá, no sé si lo llegas a ver. Ah, ¿Lo pero ves? tenés recuerdo de todo lado, qué bueno. Sí, Sí, sí. acá también, acá lo tengo a Dime McDarrell también, mirá, ¿lo ves? Ahí. Impresionante. Qué Sí, y paz. sí, uno se escracha, tengo de Hermética, de B8, de todos lados. Che, escúchame, y vos que tuviste la oportunidad de charlar con todos estos artistas, con todos estos grosos, ¿cómo eran? ¿Eran personas comunes? ¿Eran humildes? ¿O había alguno que te intimidó a que... Sí hubo momentos en que me temblaron las patitas, pero también porque se trataba de ídolos de temprana adolescencia, qué sé yo. Cuando estuve Claro. con Robert Plant y Jimmy Page, no te voy a negar que me temblaron las patitas y la tuve un poco difícil porque no estaban en un buen día. Ah, mirá. Sobre todo Robert Plant no estaba en un buen día porque acababan de terminar una nota, venían como Page y Plant, no venían como Led Zeppelin, y claro, todas las preguntas que les hacían eran de Led De Led Zeppelin y estaban. Zeppelin. El huevo hinchado. Y Robert Plant tiene un humor muy raro, es como un humor medio cortante que a veces te deja fuera. Pero claro, era mi ídolo, era el tipo del póster en la pared, y nada, lo terminé peleando terriblemente y al final fue una muy linda nota porque le pregunté de todo menos de Led Zeppelin. O sea, Claro. así Se terrible relajó el como. tipo. No, a ver, fue una casualidad. En aquel momento estaba trabajando para Clarín, no estoy seguro. Salió y me contó, mirá que acabo de tener un tema porque no les gustó para nada que les preguntara de esto, qué sé yo, y yo estaba haciendo una nota para el Power 30 de Match Music. Y me avivé de que venía por ese lado al toque, hice todas las preguntas que pude, pero evitando hablar de Led Zeppelin, evitando directamente. Le pregunté a Plant por los discos solistas, a Jimmy Page por las colaboraciones. Hice todo un reportaje que era, en cierto modo, un antirreportaje. Así Claro. que, por ese lado, bien. Y Era más después, o menos era más o menos como tener una charla con Ricardo Diori y preguntarle de hermética, más o menos. claro, y me pasó otras veces, me pasó con un tema con el manager. El manager vino y me dijo, o sea, ¿para qué querés una nota si vas a terminar preguntándole por Deep Purple? Yo le dije, no le voy a hacer ni una sola pregunta de Deep Purple. O sea, así de terrible. Gillan no tenía problema, pero digo, bueno, no te preocupes, si me dan la nota yo no voy a hacer una sola pregunta sobre Deep Purple. Y me dijo, bueno, venite a tal hora. Gillan volvió, fue a un programa de televisión, volvió, nos vio en el hall y dice, déjenme que voy a la habitación, me refresco un poco y bajo y hacemos la nota. Hice la nota con Gillan, me senté y empecé a preguntarle por la carrera solista, por Jesus Christ Superstar, por todo lo que no tuviera que ver nada con Deep Purple. Cuando terminó, el manager que estaba sentado a una mesa de distancia, le digo, vení, mirá, preguntale a Ian y de lo que estamos haciendo ahora y qué sé yo. Y dice, me dice, disculpame, pensé que era otra cosa, no, todo bien, que esto, que lo otro. A veces hay que saber Pero elegir el aparte, momento. César, ¿qué tenía de malo preguntarle de Deep Purple? No es que ¿Cuál era tuviera lo algo malo? de, no es que tuviera algo de malo. Lo que los managers y los agentes de prensa tratan de Estábamos hacer todo el promocionándolo a él. tiempo es que se concentren en lo que el artista está haciendo en el momento, Claro, porque en el la momento. gira va por este lado. Ojo, no es solamente una cuestión de criterio comercial, sino que si no las preguntas tienden a ser las mismas, porque en esta época no sé qué tanto, pero en otra época las preguntas iban todas por el mismo lado, porque los diarios solían preguntar, y yo no estaba haciendo parte de un diario, yo tenía un proyecto independiente o estaba haciendo algo para la Rock and Pop o para Match Music y demás, y yo quería preguntar a fondo, entonces no me interesaba tanto
las preguntas comunes y corrientes. Quería hacer preguntas que iban más por el lado de lo que preguntaría un fan. Y Claro. normalmente siempre me fue bien por ese lado, porque de alguna manera yo preguntaba lo mismo que hubiera preguntado alguien de afuera, pero con conocimiento, es decir, estando enterado de lo que iba la cosa. Así que por ese lado, bien. Siempre lo disfruté, al menos, por lo menos. Che, escúchame, vos que hiciste la biografía esa no oficial. En primer ¿Mm? lugar te voy a preguntar, ¿por qué no oficial? Y después, otra cosa es, seguramente vos a los Maiden los entrevistaste a todos, pero también tenía, ¿por qué no oficial? Bueno, hay dos maneras de encarar un libro biográfico. Una es la forma oficial, para lo cual tenés que tener la venia de la banda, contactarte con la banda antes y sujetarte también a que la banda examine el A material. pactar. No, no necesariamente, pero sí tenés que tener porque eso me hubiese obligado a hacer una biografía como otras que vi en inglés, por ejemplo, que eran de esa manera, y otras que conozco también, lo cual no está mal, ¿eh? Una biografía oficial es algo muy interesante porque no deja nunca de lado el punto de vista de la banda, pero yo no quería el punto de vista de la banda, quería escribir una biografía que fuera algo más que datos, que fuera algo que tuviera que ver con la reacción de la gente, y que sobre todo no tuviera que estar revisada por nadie de la banda. Entonces, la biografía oficial me permitió la biografía no oficial, esa etiqueta, me permitió poner mi punto de vista acerca de casi todos, así que me pareció que era la manera correcta, ¿no? Y no me disgustó, porque yo de lo que quería escapar en aquel momento era del acartonamiento que leí en otras biografías. Me parecía que había una cuestión de acartonamiento muy importante. Era mucho dato, mucha declaración, mucho, ¿cómo decirlo? Una cosa muy fría. Y a mí me parecía que Iron Maiden no merecía algo frío, merecía algo hecho por un fan y por el punto de historia es el tono del relato, por decirlo así. Entonces, bueno, nada, es lo que me pareció. ¿Cómo era la otra parte de la pregunta? Sí, escúchame, la tuya fue la primera en castellano. Escribió en castellano que de entrada, no una traducción, es la escrita en castellano para todo. Luego se tradujo al inglés. Aquí hay alguien No, que yo me lo que pone, cuando sale la parte 2, hasta el momento no va a haber parte 2, pero si en algún momento hay alguien interesado, alguna editorial interesada, seguramente va a haber una reedición con una puesta al día. Estoy abierto a ofertas. No, yo lo que te preguntaba es cómo te contactabas vos. Bueno, los Maiden les hiciste la entrevista, pero ¿tenías fuentes confiables también? Sí, no, las fuentes son, o sea, Directamente. eh, claro, en entrevistas que yo les hice y también en lugares en los que estuve donde participé de una conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Sí, no, por ese lado totalmente. O sea, no deja de ser un trabajo, más allá de todo, era un tema muy caro a mis afectos, así que mal podía haber salido desprolijo por ese lado, Te la transmisión. preguntaba si después del 2001 te fuiste para España. Sí, estuve viviendo
varios años en España, hasta el 2006, 2007. Ajá. ¿Y eso que hiciste? Vos estabas con las revistas acá, que estaba con Madhouse y con Epopeya acá, en esa época. Acabó con la editorial y yo en ese momento no sabía mucho qué hacer y decidí irme un tiempo a España con la familia que tenía en aquel entonces. Allá tuve durante un tiempo una disquería, escribí bastante y publiqué bastante, publiqué el libro de Iron Maiden, terminé una novela que después se publicó acá en el 2005, colaboraba con la revista del Mariscal Romero, con la Heavy Rock, y con el programa del Mariscal Romero también allá, con la radio del Mariscal Romero, quiero decir. Nada, estuve haciendo muchas cosas ligadas y esa disquería sufrió el golpe violento de la caída del mercado discográfico, que fue en el 2005, fue una caída devastadora en España, cerraron cadenas enteras de discos, eso tenía que ver con la irrupción de internet y demás, de las descargas digitales y toda la historia. Así que lo que se podía hacer entonces, yo en ese momento me planteé, ¿qué hago? ¿Me vuelvo para acá y hago alguna cosa más acá o continúo acá o me quedo en España? No me quedé en España porque no había tampoco nada que hacer, tenía que empezar de cero con algo allá o empezar algo de cero acá. Me contaban los amigos que acá no estaba tan mal en ese momento. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa allá, pero yo ya lo que estaba haciendo en España ya había terminado en principio. ¿Vos la biografía de Maiden, que la hiciste cuando vos estabas allá en Barcelona? Claro, o sea, había empezado acá había un embrión de la biografía que se publicó acá, que se llamaba Los años de la bestia, y Claro. me pidieron allá un libro y yo dije, bueno, mira, lo que puedo es completamente nuevo y ponerlo al día y demás. Y nada, hice eso, lo preparé, lo armé y lo publicaron allá, en una editorial que se llamaba Cuarentena, curiosamente. No, no nombremos. Pero es un embrión, ¿eh? O sea, Los años de la búsqueda están ahí. Tiene creo que 3 o 4 capítulos, digamos, donde hay frases y declaraciones reelaboradas y demás que pasaron al siguiente libro. El libro El viaje de la doncella es un libro más, ¿cómo decirlo? Más trabajo de biografía, digamos así. Che, ¿y cómo quedaste que vos quedaste con una relación con los Maiden, ¿no? Porque me enteré que cuando sacaron la película, te hicieron una entrevista a vos. Sí, pero no fue, eso no vino por el lado de Iron Maiden, vino por el lado de Sam ¿No? Dunn, el que hizo la película de la Flight 666. Claro. Y le querían hacer preguntas a gente de todos los países por donde Maiden pasaba, y a mí me llamaron para la parte de Argentina, que después no apareció la nota, no apareció nada de la nota en la película, pero sí estoy en los créditos. En aquel momento, la idea era hablar de Fear of the Dark, el tema, terminó respetándolo del todo en la película, y nada, fue un gusto, fue un placer, fuimos al Sheraton con Fernando Serani e hicimos ahí la nota, y muy bien. Después no salió, pero igualmente muy bien. Lo que sí me quedó, por decirlo así, fue cómo contactar después a los Maiden cuando hiciera falta, que de hecho fue muy útil cuando vino toda esta historia de presentarlos en el Congreso como
visitantes ilustres. Sí, Eso sí, sí, ahí el contacto lo hice yo, justamente. el año ¿No? pasado fue eso. ¿Eh? El año El año pasado pasado. fue para fin de año. Sí, sí, el año pasado. El Y año pasado. ahí tuvo que ver mucho también, por supuesto, la productora que los trajo, Move Concerts, ¿no? Y Gabriela Sisti, que hizo un trabajo formidable. O sea, fueron muchos meses de estar encima para que saliera el tema, ¿no? Che, ¿pero quién los trajo? A ellos acá, ¿de quién fue la idea? ¿De un político? ¿De quién fue la idea No, de darle la mención a Maiden? no, la idea era la torno de Victoria Donda. Y entonces le propuso esta idea de nombrar los ciudadanos ilustres. A Victoria Donda le pareció bien. Entonces, era como que necesitaban alguien que promoviera la idea en el Congreso. Entonces, la idea llegó, pero no fue una iniciativa de Victoria, la iniciativa fue de Alejandro. Me convocó a mí, convocó a otros referentes, digamos, del periodismo musical de acá. Algunos le dijeron que sí, otros que no. Y nada, finalmente se fue haciendo. Es que la idea era tan descabellada que podía funcionar. Esa es la idea. Y terminó funcionando muy bien. Se hizo algo que no se había hecho. Lo que le interesaba a Victoria, parece, esto me lo contó Alejandro, ¿no? Era esa idea de que nunca se había cubierto ese lado. O sea, los heavies eran como un colectivo, los metaleros eran como un colectivo que nunca habían tenido una presencia real en el Congreso. La primera vez que se nombró el heavy metal en el Congreso fue para un evento del año anterior en donde yo tomé parte también, que fue como un reconocimiento al rock en general, y en el estatuto de ese reconocimiento aparece la expresión heavy metal. Ahí estuvo Vox Day, estuvo Emiliano Obregón de DeLorean, los Rata Blanca, bueno, Gustavo Rowe, que estuvo, etcétera, etcétera. Ahí fue la primera vez, pero después este fue como un acto, entre comillas, que es el heavy, tuviese alguna presencia en el Congreso. Entonces, eso fue lo que le interesó a Victoria, lo que le pareció bien. ¿Sí? Pero acá es donde viene la historia. El periodismo en general, muy ávido de toda esta grieta política que nos aqueja desde hace ya tanto tiempo, fue por el nombre de Victoria y no a la moción o a la realización misma. Entonces era como que lo trajo Victoria. No, Victoria participó e hizo de nexo para poder hacer esto, que fue absolutamente gratuito, no le costó un peso a nadie, porque todo lo que se utilizó dentro del Congreso. ¿eh? Es decir, fue tiempo del Congreso que ya estaba pagado de antemano. Creo que el único gasto que se hizo fueron las placas que se entregaron, que se hacen dentro del Congreso también, que son parte de la infraestructura. O sea que eso, digan lo que digan los, ni los que participamos cobramos nada, ni era la intención que nadie sacara un peso de ello. Lo que queríamos era llevar adelante un homenaje que nos pareció verdaderamente significativo. Después está la loca idea de los nacionalistas, que con los cuales Sí. nunca estoy de acuerdo, de Esto que, es arte, es otra cosa. claro, ¿por qué una distinción para estos que son ingleses y no para nuestros artistas? Primero porque estás mal informado. El homenaje a nuestros artistas se había hecho el año anterior y la mayoría de los medios no lo había reflejado en ningún lado. Está toda la ceremonia en Senado TV, la podés ver. Sí, yo, ojo que esta mención a Maiden también la vi como un homenaje a nuestros músicos, a nuestros metaleros, nuestros periodistas. Yo lo tomé así también, es más, yo me sentí también representado. Estuvieron casi todos ahí adentro. Claro. Estuvo
estuvo Marcelo Bracalente, Marcelo Pérez Schneider, estuvieron todos los conocidos de toda la vida, estuvieron porque querían estar y se trató Tito de meter, García. en un recinto muy chiquito se trató de meter a toda la gente que valía la pena que estuviera. Los que no quisieron estar en general fue porque no estuvieron, más allá de Claro. alguna, básicamente. Y estuvo bien, estuvo fantástico, de hecho salió demasiado bien, casi no se podía creer lo bien que salió. Ellos se fueron contentos, se fueron con una buena idea, con un buen recuerdo, la información circuló por todo el mundo, todas las agencias de prensa grandes lo reflejaron, y nosotros nos quedamos más que conformes, porque se trataba de devolver. Te decía que para mí la mención de Maiden también fue un poco el homenaje a toda esta gente que viene luchando por el metal, ¿me entendés? Como vos, que como periodista, como escritor, como locutor, a las bandas pioneras de acá, por ejemplo, estaba Tito García. Claro, totalmente, o sea, esto fue una movida que tuvo siempre la intención de que fuera un homenaje general para la escena y demás. El que no lo entendió así, bueno, está bien, tiene su derecho a no entenderlo, pero francamente, que me hagan comentarios del tipo, loco, pero los Maiden son de afuera, y qué sé yo, ¿y cuál es? ¿Cuál es el tema? ¿No te inspiraron? ¿No llevas la remera? ¿O no llevas el tatuaje? ¿O no te importa? Entonces, bueno, si no te importa, no te hagas problema, no le Me hicimos hablaste, daño a nadie. mirá, me hablaste de tatuaje. Ah, Mirá, ¿lo ve acá la bestia? Acá sí, tengo sí, sí. otro. Los tengo a todos. Impresionante, Che, te lo sí, llevas de no. paseo. Sí, no, pero aparte, escúchame, no, César, no seamos hipócritas. Si el metal nuestro de acá, de dónde salió? Salió de afuera, de Black Sabbath, de Maiden, Judas. Claro, eso te lo puede decir cualquiera, inclusive si se lo preguntás a Ricardo Iorio, te lo va a decir también. O Son sea, otros. no tiene sentido por ese lado. O sea, es como si yo le digo, escúchame, esto no es que nació espontáneamente acá de la nada, no, viene todo con una historia, y esa historia es Claro. larguísima, por suerte. Che, ya que lo nombraste a Ricardo, te vi que le hiciste un montón de notas. ¿Cómo es Ricardo? Porque viste que Ricardo pasa del amor al odio en 2 segundos. ¿Cómo es charlar? Sobre todo porque se hizo a sí mismo así. Es decir, Es un eh, personaje también. no, más allá de, obviamente, del carisma que tiene y todo, es alguien que fue descubriendo sus herramientas expresivas con el tiempo y las fue afilando y fue creciendo al calor de eso. O sea, el que pensaba que Ricardo era B8, nada más, se encontró luego con que estaba Hermética y que entró en una fase evolutiva diferente y de ahí al más fuerte y ahora con la carrera solista. O sea, Ricardo siempre fue un creador en movimiento y además un tipo que vio cosas con muchísima antelación. De hecho, hablaba de Sí. ciertas cosas. A ver, Ricardo es uno de esos tipos que siempre se encontró a gusto en la contracultura. Es decir, él siempre fue contracultural. Los que lo critican hoy en día porque dicen, no, pero está muy tirado a la derecha y esto y lo otro, que para mí no, la derecha o la izquierda no me parecen buenos referentes de nada. Los que piensan que la vida política se resume en derecha e izquierda, me parece que se equivocan fundamentalmente. Izquierda y derecha son buenas referencias para llegar al baño, pero no para hablar de política, que es algo mucho más amplio. En cualquier caso, los que lo critican hoy por no pensar exactamente igual como pensaba hace 30 años, pensando exactamente lo mismo, bueno, es que no creció, y Ricardo puede decirse que fue un tipo que creció y que sigue siendo hoy contracultural. O sea, él hoy cuando habla sigue molestando a la gente.
Y por las mismas buenas razones que molestaba en otra época, tal vez. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo claro que no estoy de acuerdo con todo lo que dice, ni hablar, pero vos charlás con Ricardo y es imposible que te vayas de una charla con Ricardo sin que te haya quedado algo bueno. O sea, por ese lado nada que decir. Además, bueno, es dentro de lo que es el metal, yo creo que es uno de nuestros grandes poetas, no hay ninguna duda. O sea, las letras de Ricardo es enorme. ¿Vos qué decís que es el padre del metal nacional? No, yo no soy muy amigo de hablar de padres, abuelos y demás, pero Ricardo estuvo ahí en un momento indispensable. Con O Osvaldo. sea, claro, y con Osvaldo. O sea, B8 fue una banda de las fundacionales, pero no fue tampoco nació espontáneamente. Ahí tenías a Riff y un paso para atrás tenías el reloj y tenías a Box Day. O sea, todo eso fue parte del nacimiento de la sensibilidad metalera. Pero por eso a mí lo de padres, abuelos, ¿no? El árbol genealógico me parece que es un poco más rico que simplemente dar un título. Es más extenso, decís vos. Sí, a ver, Viene más abajo. el tipo que me dice que el metal en la Argentina empezó con B8 se pierde una gran parte de la historia. Yo además no recuerdo haberle llamado de maneras muy diferentes. Para mí metal había siempre. Che, ¿sabés que estaba, anoche te estaba investigando y estaba mirando todas tus cosas, que la verdad que hiciste de todo? Eh, y en una de las cosas que estaba mirando la vez que contaste que estabas en vivo y digamos que te comunicaron de la muerte de Osvaldo, ¿no? Vos sabés que no lo había visto yo a eso. Escuchando ahí más de una hora. A veces en la Energy, sí. Ah, Estábamos haciendo el programa, cayó eso como un baldazo de agua fría, porque yo lo primero que pregunté es que llamaran y confirmaran. O sea, no quería tirar la noticia al aire hasta que la confirmaran realmente. Y cuando la confirmaron, nada, tuvimos que cortar el programa. No me pareció que pudiéramos seguir de ninguna manera. O sea, eh, seguimos pasando música, pero no seguimos hablando porque me parecía que no había nada que hablar. No tenía sentido. A ver, la noticia era que Osvaldo había muerto. No teníamos información para agregar y yo no me pareció que correspondiera seguir hablando de nada, sino hacer silencio hasta el día siguiente cuando pudiéramos, aunque sea, tener una mínima información de lo que había pasado. Y nada, eso ocurrió y después eh, el, el velatorio, el entierro, yo asistí y mirá. nada, me acuerdo haber estado con Gustavo Rowe allá en el cementerio y abrazados y pensando en que era todo como un mal sueño. Pero nada, sí, ocurrió y fue en ese momento y fue totalmente impredecible y en vivo. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, gente que también lo escuché de parte tuya, que el tipo que estaba contento, qué sé yo, estaba bien, qué sé yo. Vos por ahí dijiste que en algún momento que lo veía que estaba muy flaco, ¿viste? Pero digamos que no se lo esperaba a nadie eso, che. Mira, el tema es así. Yo a Osvaldo lo conocía desde hacía muchísimos años, desde antes de dedicarme a la revista y todo. Yo a Osvaldo lo conocí en una de esas noches en el cine Lara cuando se proyectaba La canción es la misma de Led Zeppelin. Él era fan de Led Zeppelin. Nos conocimos ahí. Ah, Después lo vi en otros lados y todo, pero básicamente lo conocí. Siempre me pareció un tipo formidable, inestable también, ¿eh? Porque
faltando poco, digamos, para la pésima noticia, habíamos hecho una tapa con Epopeya, que la revista estaba en la calle todavía cuando falleció Osvaldo. Y claro, tenía el disco nuevo, estaba contento, la primera vez que una revista le dedicaba una tapa a Orcas, yo lo vi contento realmente. Y Sí, renegaba de eso, Osvaldo renegaba de que no le hacían notas y eso, por ahí un poco. y claro, y a mí me parecía que valía la pena, pero no encontraba el momento. Ese es el punto. No encontraba el momento de hacerle una tapa a Orcas, porque no se daba. Y acá con el disco nuevo era una oportunidad fabulosa. Bueno, lo hicimos, estaba de muy buen humor, la relación con la banda era muy buena. Eso es lo que yo llegué a ver. Ahora, cuando ocurrió y fue raro, fue una muerte dudosa, así fue caratulada además como muerte dudosa, y no había mucho más que hacerle al respecto. O sea, era una cuestión de tipo policial. Quien tenía que investigarlo era gente que estuviera dentro de la policía para hacerlo. Yo realmente no hubiese sabido ni cómo empezar una cosa así, por decirlo de alguna manera. Mucha gente hizo comentarios en su momento y sigue haciendo comentarios hasta el día de hoy y hasta acusaciones y todo, pero yo hago siempre la misma pregunta. ¿Vos tenés alguna, no digo alguna prueba, alguna pista de que fue de otro modo, que como lo cuentan? Yo no tengo, y no tuve, y no tengo motivos tampoco. Eso es lo terrible. No es que yo quiera investigar porque tengo motivos. No sabría ni cómo empezar. Entonces, sea como sea, no hay forma de volver atrás con eso. No me explico ni cómo hacerlo. Si se hizo o no se hizo, ya es otro tema, pero vos fíjate que lo mismo que pudo haber hecho, lo pudo haber hecho cualquier investigador, cualquier periodista, cualquier lo que sea. Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque no están las herramientas dadas para hacer hecho algo así. O sea, ¿qué tipo de investigación podés hacer cuando la escena del crimen o del deceso está completamente perdida desde hace tantos años? Y ya te digo, Sí, no hay indicios, yo realmente me encontré con la misma respuesta que otros. Muerte dudosa, no quedó otra cosa más que decir de Osvaldo. Además que, bueno, también sí, uno se está desolado por la noticia y sí. demás. A mí, no sé, me pareció algo extraño, algo raro, pero no podría decodificarlo realmente. Ni lo pude hacer en ese momento, ni podría hacerlo ahora tampoco. Sí, qué loco, ¿no? Yo anoche estaba mirando, ya te digo, estaba mirando justo la foto que él está con la parca, que hacía pocos días que se le habían sacado esa foto. Uh-huh. ¿Querés saber cómo Que, es la historia de cómo llegó a ser esa la tapa de Popeye? Bueno, resulta esperá que que había un fotógrafo. voy a sacar el perro afuera que me está hinchando. Mirá lo que es heavy metal este, mirá. Mirá, Oh, oh, es un duro. Mirá, me yo está tengo acá, volviendo loco. ¿Eh? yo no tengo perro, pero tengo acá una. Ah, mirá, ¿Quién puede intervenir en la conversación si gusta? heavy Acá te metal. va. No, Sí, este también está che, este está jodiendo que quiere upa, esperá que le voy a abrir la puerta. Ahí va Felipe. Acá estamos. Ah, estaba bufando ahí como un loco. qué bárbaro. Che, dale, decime, contame la historia de la foto. La foto. Bueno, la cosa es así. Había un fotógrafo que estaba haciendo un trabajo para la tapa del disco de Orcas en ese momento. Y Osvaldo tenía la idea de que la tapa fuera un partido de póker con la parca. La idea era de Osvaldo, no es de nadie más. La idea era de Osvaldo. Y este fotógrafo me trajo todo un mazo de fotos con que acababa de salir hacía poquito del revelado y diciendo, no, mirá, esta es la tapa
el disco de Orcas que tiene idea Osvaldo, pero no están convencidos, no saben todavía, el sello tampoco sabe muy bien qué hacer. Y yo vi y las fotos no me gustaron, pero sí me gustó la idea. Y hacer una tapa con esto, eventualmente. No está mal la idea. Habría que prepararla bien, conseguir un mejor disfraz, una mejor, y sobre todo cambiar el fondo. El fondo es horroroso. Obviamente te lo rechazaron para tapa porque hay algo que no está bien acá. Bueno, hablamos con los músicos, hablamos con la productora. Vos también apareciste. Acá está el otro que me faltaba. Vos. Mirá. El otro gato que me faltaba. Bueno. Y nada, dijimos, vamos a ver si podemos hacer finalmente una tapa de la revista con Orcas. Y preparamos toda la sesión de fotos, que fue en el estudio de Emilio del Río. Y nada, fue una sesión muy divertida, aunque Osvaldo estaba muy impaciente, esa es la verdad, porque no le gustaba el tema de las fotos, porque había que estar mucho tiempo quieto, claro. Había que hacer una y otra vez para que saliera bien, llevó toda una tarde larga, y yo lo conocía a Osvaldo lo suficiente como para contenerlo y decir, no, tranquilo, los pibes de la banda también le decía, che, pará, tené paciencia, esto tiene que salir bien, tiene que ser, hacerse tranquilo. Bueno, al final la espera y el trabajo garpó, porque la tapa fue estupenda, realmente, fue de las tapas más lindas que tuvo Epopeya. Y nada, estaba súper contento, y era parte de mi comentario. Escuchame, boludo, es la primera vez que va a haber una tapa de Orcas en una revista. O sea, bancá un rato, vas a ver, va a salir bueno, confía en mí que va a salir bueno. Y efectivamente, después quedó muy contento. Por eso te digo, aparte, a mí cuando llegó la noticia me devastó, porque en mi último contacto con Osvaldo había sido ese. Cuando las cartas hasta la parca, pero se está riendo. Estaba de muy buen humor, te aseguro que estaba de muy buen humor. En un momento dado se puso a zapar ahí en un costadito, porque había que hacer unas pruebas de luz y demás, y no sabía qué hacer, y estuvo zapando ahí en un costadito, algo muy divertido. A él le gustaba tocar canciones viejas del rock nacional, si podía, ¿viste? Y estuvo tocando ahí algunas cosas y cagándose de risa, y estuvimos tomando después algo ahí en un descansito, en un patio que tenía Emilio, y charlando. Muy bien, en realidad muy bien, más allá de su lógica e impaciencia. A Osvaldo siempre le gustaba que pasaran cosas. Entonces, bueno, era difícil de entretener, pero era un tipo, siempre fue un tipo muy directo, que nunca tuvo ningún drama. O sea, yo siempre lo traté de esa manera, al menos. Es más, yo siempre mi duda era cómo era que se llevaba bien con Iorio en una época. Claro. Porque los dos eran pacientes, eran activos. Claro, totalmente. Entonces, bueno, nada, cuando ocurrió, pero yo lo último que había visto de Osvaldo lo había visto en ese espíritu. César, bueno, te voy a hacer un par de preguntitas más y te dejo, ya no te molestamos más. La verdad que es un honor. Le agradezco a Nati, a Natalia San, que conoció de la nota, y me dice, lo tengo a César Fuente Rodríguez. Cuando me dijo así, le digo, ¿quién lo va a entrevistar? ¿Lo voy a entrevistar yo? Le digo, entrevistalo vos. Y bueno, le agradecemos a Natalia, y te agradezco a vos que te hayas copado. Escúchame, César Fuente Rodríguez, ¿se puede decir que cumplió todos sus sueños, o casi todos sus sueños? De metalero, te digo. No. ¿Cómo? Los sueños de metalero, porque estuviste con todo lo grosso, escribiste, cantaste, y no sé qué te quedó sin hacer acá en el... Y, digamos, cosas por hacer siempre me quedan, o sea, no. Claro, no es que, el tema es que,
hice muchas cosas que sé que muchos hubiesen querido hacer. Lo que pasa es que mi propósito era hacerlos. Es decir, para mí el incentivo fundamental era estar cerca de la música que me gustaba. Y encima después, bueno, tuve oportunidad de estar con los músicos que hacían esa música. Y muchos de ellos eran ídolos de la adolescencia. Te hablé antes de Robert Plant, de Dio, de Dickinson, de toda esa gente que eran parte de un descubrimiento que hice yo tempranamente y que, bueno, nada, después tuve la oportunidad de conocerlos, pero era parte del plan. O sea, era parte del plan estar con todo eso, estar junto a todo eso. Así que por ese lado, sí, muy bien. Digamos que vos estabas convencido de un primer momento que ibas a llegar a eso, tenías el convencimiento. Sí, yo pensaba que si en algún momento se daba que pudiera conocer a los músicos directamente y todo, iba a pasar. De hecho, pasaron de una manera particular desde... A ver, la primera vez que yo tuve acceso a artistas internacionales directamente fue en 1988. Fui al Monsters of Rock de Castle Donington en Inglaterra. Ah, en Inglaterra fuiste. Sí, abría Halloween, seguía y Iron Maiden. De no ver casi nada en la Argentina, a ver ese cartel, bueno, fue una cosa muy particular. De hecho, tuvo mucho que ver con el nacimiento. Eso fue en el 88. Porque tuvo acá mucho que ver con la Madhouse eso, porque no llegaba todavía el Monster, ¿no? Vino la creación de la revista Madhouse. Porque justamente la nota, una de las cosas que a mí me dio mucha bronca es que la crónica de aquel festival maravilloso no se pudiera poner en ningún lado porque no había un medio donde ponerla, y se me ocurrió crear el medio para que no pasara eso, para que si yo tenía ganas de hablar o de escribir sobre algo, pudiera escribirlo en un medio determinado. Y la otra cosa era que no quería hacer un fanzine, yo quería hacer una revista, no un fanzine. Un fanzine no era mi idea. Un fanzine y una revista son cosas muy diferentes. O sea, fanzine tiene que ver con aquello que hace un fan, pero desde el punto de vista del fan. Una revista es pasarle revista a la actualidad. Y era algo muy... Sí, o sea, la palabra fanzine viene de magazine, que es una palabra del árabe que significa almacén. La palabra almacén y la palabra magazine son la misma, vienen del mismo lugar. Bueno, un fanzine es un lugar donde se almacenan cosas que le gustan al fan. La revista es una pasada de revista de la actualidad. Bueno, yo quería hacer una revista, siempre quise hacer una revista, no un fanzine. Por eso cuando a mí me dicen que, vos hacías tal fanzine, no, yo no hice nunca un fanzine. Y cuando me dicen que otra gente tiene una revista, pero en realidad tiene un fanzine, también hago la diferencia. No, tal persona tiene un fanzine, no una revista. Esa es la idea. Ahí veo algunos amigos. ¿Sabés qué me hiciste acordar, César? ¿Sabés qué me hiciste acordar? Que me parece que hasta en algún momento yo estuve enojado con vos. Ajá. Todo el mundo estuvo enojado conmigo en un momento. ¿Sabés cuándo? Cuando estaba en la Madhouse, ¿te acordás? Sí. Que vos le ponías puntuación a los discos. Sí, como casi todas las revistas del planeta. Che, claro, escúchame. Le ponías puntuación a algún disco, ¿te llamaban algo? ¿Te decían algo? No pasaba nada. En algún caso sí, pero mi ¿cómo decirlo? Mi interés no estaba en los músicos. O sea, yo como periodista me solidarizaba con el público, no con el músico. O sea, el público para mí era lo importante en aquel momento, y era también importante dar una opinión de algún tipo sobre lo que se estaba escuchando. No solamente subjetiva, también desde un punto de vista cultural. O sea, esto es un acontecimiento cultural y tiene este valor. Ahí veo que está Esteban Stiger, un saludo enorme. Algunas de las cosas que
conté, él las presenció porque estuvo en la disquería conmigo, y otras sencillamente reuniones de los jueves y demás, ahí también la había a la turca Liliana y demás. Veo que hay mucha gente siguiendo acá la entrevista. Un saludo para todos, por supuesto. Bueno, nada, obviamente, a lo que no estaban muy acostumbrados los músicos de aquella época, era a tener como un intermediario con la gente en el sentido de que estuvieras presentándole algo, y sobre todo a alguien que no tuviera ningún tipo de empacho en poner lo que le parecían los discos. Y a algunos no les gustó, obviamente, y a algún público tampoco le parecía importante. Y algunos que no les gustaba, lo llegaron a armar de una manera bastante turbia. Hubo algún fanzine por ahí que alguna vez hizo una campaña de desprestigio, porque era gente que en realidad estaba en contra de la libertad de expresión, no en contra de mí específicamente. Le molestaba que se hablara de cualquier cosa con la que no estuvieran de acuerdo, que eso también me parecía horroroso, pero bueno, era lo que se vivió. Lo que pasa es que yo lo que me acuerdo de la época, que vos eras una voz autorizada. Es más, yo muchas veces yo estaba de acuerdo con las puntuaciones que vos le ponías a los discos, y entonces calculá que por ahí al músico, a los managers, eso les jugaba en contra, porque la gente, ¿me entendés? Vos un tipo creíble. Yo lo veía de esa manera. Sí, además yo no era que me sentía un juez ni nada, no pasaba por ese lado, pasaba por el lado de que en aquel momento había mucha confusión. No porque yo fuera un profeta ni nada, no, es que sencillamente yo sabía a dónde apuntar. O sea, mira, está tal cosa. Y yo pienso esto, si tu idea es tal, seguramente te vas a encontrar con algo parecido en tal cosa. Por eso hacíamos también la tabla de puntajes, que era algo absolutamente común y corriente en la época y en todas las revistas. O sea, vos me decís qué revistas se publicaban en el mundo en aquella época de metal, y de las revistas, el 90% tenía un sistema de puntajes. Nosotros nos llevamos más lejos en el sentido de que estaban los puntajes de todos los periodistas que participaban en la sección de comentarios de discos. Pero eso también apuntaba precisamente a la diversidad. O sea, si había uno que le ponía 9 puntos a un disco y otro que le ponía, no sé, 4, veías que dependía mucho del gusto particular y de la óptica particular de ese periodista. Pero era la idea. La idea es que no era tener la última palabra sobre todo. O sea, a mí nunca me molestó que alguien me dijeran, no, lo que vos dijiste me parece que no tenía nada que ver porque a mí no me gustó. Buenísimo que no te gustaba. Una crítica, pero digamos que era por eso somos personas diferentes. Digamos que era una crítica personal. Yo en un montón ahora no recuerdo, pues ya hace muchos años, pero yo muchas veces estuve de acuerdo con vos en un montón de cosas. Y como yo, seguramente han estado de acuerdo un montón de pibes también. En otras capaz que no, pero bueno, era algo personal. Una crítica personal. Es que nunca deja de ser algo personal. O sea, quienes interpretan, los que dicen que el periodista debe ser objetivo, no entienden la palabra objetivo. O sea, uno nunca puede dejar de ser uno mismo. Uno lo que puede hacer es separar entre lo que son hechos y lo que son, ¿cómo llamarle? Opiniones. Los hechos son sagrados. O sea, hay que tratar de esclarecerlos. Es lo único que se puede hacer. Las opiniones, por el contrario, solo tienen una posibilidad, libres. O sea, si las opiniones no son libres, no sirven. Entonces, era lo que había que juntar. Hecho, el disco se grabó en tal lado, con tales integrantes, fue tanto, tiene estas referencias, tiene estos antecedentes, está conectado con algo anterior, tiene la influencia de tal banda, de tal otra. O sea, hechos y opiniones son parte del juego. Ahora, vos, como espectador y como lector de una revista, sobre todo en aquella época donde había muy poca información, ¿cuál era la idea?
vos leés eso y decís, ah, bueno, yo conozco más o menos la óptica de este periodista. Entonces, me doy cuenta si a mí particular me va a gustar o no me va a gustar. ¿Sí? Si voy a obtener un contraste con mi opinión bastante cercano o lejano para después ver qué hago, si lo considero así. Mismo si tengo ya una opinión formada y escuché el material, ¿eh? Pero bueno, Sí, sí. de eso se trata. De eso se trata porque la idea fundamental era tener esa dinámica. Y funcionó muy bien esa dinámica, porque más allá de que haya gente que no le haya gustado, que está perfecto que no le guste, o gente que No, se haya yo te enojado cargaba, conmigo, yo te no, cargaba. pero está bien. A ver, me he encontrado con montones de personas que me dijeron, che, no, yo en aquella época, lo que me acabas de decir vos, yo en aquella época no estaba muy de acuerdo con lo que vos decías, pero después me di cuenta que No, tal cosa, está bien. Es la idea en algunas, porque en algunas cierta cosas sí, algunas no, pero enojado no, no. Sí, se no, pero entendía a porque ver, había, en muchas cosas no, estábamos de acuerdo. no, no es importante desde el punto de vista, o sea, no es que me voy a pelear con alguien por el tema, pero efectivamente uno tenía un determinado calor en las discusiones que tenía que ver con la pasión de lo que se estaba viviendo. Y la pasión para mí Con, siempre fue muy con el positiva. fanatismo también. Sí, el fanatismo es un lado, digamos, negativo de la pasión, pero la pasión misma es la que crea esto que se ha creado a lo largo de los años, que es escuchando, sigue discutiendo acaloradamente, solo que no de la manera que había entonces, que era bastante focalizada, porque justamente la falta de medios hacía que fuera focalizada, la limitación de medios. Hoy en día, con la apertura de Internet y de todo lo que Claro. hay, obviamente los foros se multiplican y pierden fuerza. Pero en aquel momento había 2 revistas, 3 revistas como mucho en algún momento y nada más. Y programas de radio había 1, 2, 3 tal vez. Televisión, bueno, en un momento llegó a haber 3, 4 programas, pero hubo un momento en que no había ninguno. Así que no había tanto de dónde sacar. Y vos tratabas de recomendar de alguna manera. Ya dice Mr. Marfil, llegué tarde, ¿de qué hablan? ¿Banda o periodismo? Hablamos de las dos cosas. O del Expreso Imaginario, mirá, muy bien. Expreso Imaginario era una de esas revistas muy particulares que salieron en el panorama argentino y que no duró tanto, lamentablemente, pero era de las que yo podría tomar alguna referencia, por ejemplo, de las que me gustaron dentro del periodismo local y que después me servían como referencia, por darlo de alguna manera. De hecho, en Expreso Imaginario me acuerdo haber leído una nota a El Reloj que me pareció No, estupenda qué en buena su onda. momento, porque no había mucho para hablar con la debida certeza, digamos, ¿no? Con la debida totalmente. Sí, Una grosso gran el reloj. banda. Una gran banda. Y además, bueno, Sí, la prueba de que existía el metal en la Argentina mucho antes de Riff y de B8. claro, con Espósito, con Locomotora Espósito en el doble bombo. Totalmente. No, fue una banda privilegiada y que lamentablemente no pudo desarrollar todo su potencial por los problemas que nada, con los que te encontró eso Claro, y cuesta sí, y la cantidad de nada. formaciones que tuvieron ellos. Bueno, Sí, sí, escúchame, sí. te hago otra y no te jodo más. Dale. ¿Cómo es esto? Hay gente que no entiende, César, por ahí decís, vos te tienen, qué sé yo, como periodista, como locutor de la rock and pop, la heavy, y ahora dice, y bueno, ahora escribe el libro, bueno, está bien, el de Maiden, porque, bueno, tiene que ver con el metal, pero después escribiste libros que no tienen que ver con el metal, que son por ahí, ¿no? De mitología, Ah, bueno, pero eso es porque tengo muchas facetas, una, no una por otra novela, cosa. una novela gótica también. En su momento escribí la novela El infierno y los helacantos, que no tenía mucho que ver o nada que ver, y nada, puedo seguir haciendo cosas muy, muy disímiles porque tengo intereses disímiles, que van por el lado de la literatura, de la historia, de la mitología,
del rock, por supuesto, también. O sea, Como el programa que tenés, che, como el programa que tenés en YouTube. el Margaritas para Gourmets, sí, que estoy haciendo Claro. ahora. Estaba mirando el programa ese que hiciste, el de los discos, que ponían Los los discos mensajes al revés. fonovertidos. Sí, sí. Ese lo vi. Bueno, justamente la idea es ser relativamente corto, el más grande el más largo no dura más de 20 minutos y el más corto anda en los 5, pero sobre temas que se vayan presentando semana a semana. Entonces, algunos son muy distintos de lo que la gente está acostumbrado, porque la gente se acostumbró de alguna manera a rock, de metal, y no tanto en lugares como la Heavy o en Ave César, también. Pero nada, yo sigo siendo curioso y sigo interesándome por cosas que pasan dentro de la cultura, de la historia, de la política, y La filosofía. no me parece para nada alejado de lo que hago habitualmente, aunque sí es cierto que la gente me tiene más como periodista de rock y Claro, de porque metal. vos fíjate, el capítulo es el de los discos, que viste que vos decías Sí. que que decían que daba un mensaje satánico. Ese sí tiene Mm. más que ver con el metal, pero después hay otro capítulo que yo lo estuve mirando que no, nada que ver. No, a ver, hace unos capítulos atrás estuve hablando de Otto Skorzeny, que era el comando favorito de Adolf Hitler, y que es parte de la historia, no tiene nada que La ver con historia. nada, y alguna gente se sorprendió cuando yo dije que había sido asesor de Perón. Y sí, fue asesor de Perón, ¿qué querés que te diga? No puedo hacer otra cosa. Y que también lo aclaro, o sea, también decían que era amante de Eva, pero eso lamentablemente no es probable, o sea, no se puede probar en ese sentido. Entonces, lo menciono como lo mencionan las fuentes, o sea, probablemente fue amante de Eva. Pero todo eso es parte de la historia. Lamentablemente la política actual tiene como una serie de tabúes y hay ciertas cosas que no se pueden hablar sin discutir. Y me parece horrible, me parece una cosa espantosa que haya cosas que no se puedan hablar sin discutir, porque hay cosas que simplemente son así, pasaron así, los registros que tenemos nos dicen eso. Si vos querés contradecir los registros, tenés que armar toda una investigación que pruebe digamos, la versión contraria. De lo contrario, tenemos que manejarnos con los registros que tenemos, no nos queda otra. Entonces, si vas a ser crítico con la historia, que me parece absolutamente válido, bueno, si vas a ser crítico con la historia, sé crítico en toda la regla, es decir, investigá el tema y presentá una opción diferente, una alternativa, o al menos algo que pueda contrarrestar lo que se viene diciendo. Entonces así discutimos. De lo contrario, no podés discutir sobre hechos. Se discuten las opiniones, que no es lo mismo. Claro, y sí, Las lo tenés ahí opiniones, en la mesa. claro, totalmente. Por eso, Sí, pero bueno, pero eso del fanatismo, ¿viste? Te voy a decir que estuvo adelantado. sí, Por ese lado. el fanatismo tiene que ver. Y otra cosa que tiene que ver es el tema que uno siempre está demasiado seguro de sus opiniones. Y eso no está bueno. O sea, siempre está bueno tener una opinión con una determinada convicción, pero no estar tan seguro que te impida seguir investigando la posición que tomaste. ¿Sí? Sobre todo revisarla completamente, o por ahí estás completamente equivocado. O sea, a mí me ha pasado muchas veces creer algo, porque tener una posición y decir, no, es esto es lo que funciona, y luego revisarle y decir, no, esto tiene defectos, tiene errores, hay algo que no me está funcionando en la teoría. ¿Sí? O sea, Che, una teoría se tiene que ajustar al hecho lo más posible. Y cuando la teoría no se ajusta al hecho, o la hipótesis, para hablar con propiedad, cuando la hipótesis no se ajusta, algo hay que rever. O sea, no está mal haber estado equivocado. Lo que está mal no, es no, seguro que persistir en no. el error. Claro, El problema, persistir en el error es más vergonzoso que estar equivocado.
Sí, no, el problema es cuando uno se equivoca a cada rato y después anda pidiendo disculpas. Eso sí está mal. No, pero Che, escúchame, ¿tenés pensado volver a la radio y la gente está preguntando? a ver, la radio depende de muchos factores. Yo estaba haciendo La Hora Clandestina, que era un emprendimiento privado y sencillamente, eh, nada, un emprendimiento espontáneo de algún modo, que lo armamos con Emiliano Obregón. Pero claro, con la crisis del coronavirus no pude ir al estudio para seguir haciéndolo. Yo quería hacerlo con un nivel importante, con buen sonido y demás, y eso era lo que me proporcionaba Emiliano. Igualmente el ciclo ya estaba bastante cumplido porque fueron 3 años y con Ajá. muy buena de aire o otro tipo de radio, y a mí la verdad me gustaría más que me convocaran para eso, pero no tanto en este momento organizar yo un emprendimiento, sino que viniera por otro lado. Pero lamentablemente los medios están cada vez peor, cada vez con eh, menos sostén económico y con menos atención de parte del público, porque justamente la dispersión tiene que ver con la oferta de Internet y demás. Así que realmente no sé, pero claro, me encantaría hacer radio, ¿cómo no? Lo que pasa es que no Claro, tengo en vos, este vos lo que momento. querés, vos lo que querés es más o menos que el programa esté armado y que te llamen como conductor, algo así. Bueno, esa sería una opción. La otra es que me dijeran, podés armar en esta radio, si querés, un programa y está fantástico, armalo y lo hacemos. Que te Pero den no, la herramienta. claro, no quiero volver a hacer algo como de cero, como La Hora Clandestina, donde el emprendimiento fue todo por mi parte y me tengo que hacer cargo de todo y todo eso no me Claro, gusta en este momento porque siento que pierdo mucho el tiempo haciéndolo. Esa es la sí. verdad. Tampoco, acá me ponen un podcast, tampoco un podcast. No estoy interesado en hacer un podcast, sobre todo por las limitaciones musicales. Me interesa mucho más desde el lado musical hacer algo donde pueda mostrar la música y sin problemas de copyright y sin problemas de estorbos de ese tipo. Y el podcast para mí tiene dificultades, hay cosas que no me llaman la atención, no me generan. Una de ellas es que no tengo tanto contacto con la gente como me gustaría. Es decir, me parece que un programa de radio que se precie tiene que tener ese ida y vuelta. Por eso me gustaba mucho la radio de aire y por eso Bien. uno de los momentos más lindos fue Tiempos Violentos, Tiempo porque tuve violento. la oportunidad de hacer un unipersonal, salvo el tiempo que estuve con Harry, Salva Rey, que lo hicimos de a dos, era una visión muy linda, muy personal acerca de la escena y de la música. Y no tenía restricciones, no había temas de copyright como ocurre en YouTube o como ocurre en Instagram mismo. Es decir, es otro tipo de experiencia, que eso es lo que me interesa a mí, que la experiencia sea distinta y sea rica. Y la radio de aire va, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gustaban todos tus programas, ¿no? Tiempos Violentos fue increíble. Y bueno, uno de los recuerdos más grandes que tengo yo es aparte la heavy, y esperar a la noche que aparecieran ustedes, Sí. eso era hermoso. Y nosotros acá, las cosas que teníamos que hacer para escucharlo, porque la gente de Capital o del conurbano es mucho más fácil todo. Desde ir a un recital, desde escucharlo a ustedes, nosotros acá se nos complica todo, como a toda la gente de la provincia. Y también eso tiene un valor, hasta para conseguir música se nos complicaba en esa época. Me acuerdo que yo iba a Capital, a Sí, lo Musimundo, y me compraba un cassette y sé tardaba. y sé que la geografía argentina es lo suficiente para que haya dificultades. Yo me acuerdo que iba a Capital, a Musimundo, te decía, me compraba un cassette y tardaba, y con mi viejo tenía un Chevrolet, un C60, tardábamos como, no sé, 5 o 6 horas para llegar. Yo venía desesperado para escuchar a ver qué tenía,
porque había escuchado en la radio, que los había escuchado a ustedes pasar un corte, porque pasaban era un corte y después vos no sabías el contenido que tenía. Y eso era una magia, fue increíble, la verdad que fue increíble. Sí, además, César, bueno, yo sé que justamente lo difícil era eso, ¿no? En una época en que las cosas no se conseguían, las cosas que se claro, conseguían en Buenos Aires eran bastante, bastante más que las que del interior es incomparable porque les tocó lo más duro, que era conectarse. Siempre fue lo más difícil. Entonces, bueno, siempre fue. siempre tuvo ese mérito, y a mí era uno de los motivos por el cual a mí tampoco me gustaba la idea del fanzine. O sea, yo quería una revista que llegara a todos lados y eh, insistí en que las distribuidoras del interior llevaran la revista al interior justamente porque era perdidoso todo. Es decir, se perdía mucha plata, se perdía mucho esfuerzo en poner la revista de interior, pero a mí no me hubiese gustado una revista que solamente saliera en Buenos Aires, no me interesaba. La idea era llegar a todos lados, porque la pedían de todos lados. No pudimos Y hacerla bueno, llegar al exterior porque justamente los precios de transporte y del correo para el exterior eran violentos directamente. O sea, no había forma. Pero lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos también en algún momento. Hicimos un sistema de suscripciones, hicimos y lo que acá pudimos. llega, acá Ramallo y llegaba la revista, que yo me acuerde, la Pelo, la Metal, la Madhouse, la revista esa que vos trabajaste también, ¿cómo es que dijiste? La revista española. La heavy rock. La Heavy Rock llegaba, sí. Pero bueno, llegaban cada tanto, no llegaban siempre, pero sí. César, escúchame, bueno, te agradezco y te mando un gran abrazo. La verdad que bueno, no lo puedo creer que haya estado charlando con vos. Es un tipo grosso, que sabés hablar, viste, disculpame si por ahí me quedaba tildado, pero viste, uno tener a los tipos de eso que hace tantos tiempos que lo sigue y mucha, lo hago con mucha pasión, viste, a veces la pasión también te lleva a ser así, viste, así que yo te agradezco enormemente en nombre de los heavy metal por todo lo que ha hecho por este género, César, la verdad que es increíble. Bueno, muchas gracias por la entrevista. El gusto es todo mío, obviamente. Y nada, un placer charlar y un placer haber estado aquí en la entrevista. Y sobre todo un agradecimiento muy grande a todos los que se conectaron, se engancharon. Claro, Y sí. además gente que además me sigue por varios lados y me bancan también por varios lados, porque cada pequeño emprendimiento o cada gran emprendimiento es parte de lo que la gente aprueba o quiere o de alguna manera tolera, digamos así, porque también uno en muchos sentidos también es tolerado. Así que gracias a todos los que estuvieron en esta charla. Y gracias a vos también por proponerle a Nati, por el contacto y demás. Así que, nada, cuando gusten, a Bueno, disposición. Esa es la idea. bueno, César, te mando un gran abrazo y estamos comunicados. Nos vemos.